Lo habíamos anunciado recién en el bloque anterior cuando lo finalizábamos, la presencia del doctor Felipe Schwartz para hablar sobre la reforma laboral. Así que doctor, bienvenido y muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Encantado. Bueno, a ver, hablar doctor de lo que se refiere a la reforma laboral, algo charlábamos recién fuera de aire, pero contarle a la gente un poco de qué se trata, digamos, esta cuestión. Bueno, hace unos meses entró en el Senado de la Nación un paquete de proyectos de reforma laboral en el sector privado. Este tipo de proyectos tienen un objetivo declamado por el gobierno, que es el de supuestamente intentar con ellos generar empleo. Las medidas básicamente consisten en desregular normativamente todo lo que es el derecho del trabajo en el ámbito privado. Es decir, lo que se llama flexibilización laboral, flexibilizar las normas del derecho laboral para con esto supuestamente generar empleo. En ese sentido, primeramente me interesa puntualizar que a lo largo de la historia, no solo en nuestro país, sino también en todas partes del mundo, en Europa, en normas recientes en la Argentina en la década del 90, este tipo de decisiones legislativas no dieron ningún resultado en cuanto a la generación de empleo. Es decir, es lo que los estudiosos del derecho del trabajo le llaman la función empleadora de la flexibilidad laboral. Los que pregonan este tipo de decisiones le llaman la función empleadora de la flexibilidad laboral, pretendiendo que con esto se generen mejores condiciones para el trabajo, pero esto nunca fue así. Lo único que se consigue es degradar las condiciones laborales de quienes trabajan en relación de dependencia, ¿no? A ver, doctor, con respecto a esto que usted está diciendo, a ver, uno puede suponer, digamos, que se van a dar modificaciones, pero por ahí la cuestión va a seguir, digamos, de alguna manera siendo la misma. En cuanto a lo laboral. Me refiero, claro, la cuestión no va a ser la misma porque justamente se van a degradar las condiciones laborales del trabajo prestado en relación de dependencia en el sector privado. Me interesa puntualizar algunos aspectos centrales de los proyectos. Hay un intento de facilitar la imposición al trabajador de renuncias a condiciones esenciales de la relación laboral, como por ejemplo la jornada, la remuneración. Se instrumenta una operatoria tendiente a facilitar el camino para que este tipo de renuncias le sean impuestas al trabajador dentro del marco de la relación de trabajo. Se violenta de esta manera lo que se llama en el derecho privado el principio de irrenunciabilidad. Esto es central, es un elemento central en la relación de trabajo privado. Después se crea un fondo de cese laboral, se delega en la negociación colectiva sectorial, es decir, en los convenios colectivos de trabajo, para que se pueda instrumentar un mecanismo que se llama fondo de cese laboral, tendiente a sustituir al empleador como obligado al pago de las indemnizaciones provenientes desde la extinción del vínculo laboral, que son principalmente la indemnización por despido. Esto está implementado en el régimen de la construcción y si bien en su momento cuando se sancionó tuvo sus discusiones importantes, es entendible porque el régimen de la construcción tiene características distintas al régimen privado común. En el régimen privado común lo que prima es la estabilidad del vínculo, la contratación por tiempo indeterminado, y esto viene a controvertir todo ese tipo de principios esenciales en el derecho del trabajo y sobre todo vulnerar lo que es la garantía constitucional contra el despido arbitrario que funciona, que emana del artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Si bien esta protección constitucional contra el despido arbitrario es intensamente de una intensidad relativa y menor que en el ámbito público, funciona como mecanismo disuasivo en la ley laboral, que un empleador sabe que si, hablando concretamente, que si despide tiene que pagar una indemnización. Claro. Si esto se sustituye, se otorga una flexibilidad de salida, es decir, una facilidad para que se prescinda del trabajador en cualquier momento, y esto condiciona la relación laboral durante el transcurso de la misma. Es lo que se llama técnicamente flexibilidad de salida, es autorizar, liberar de consecuencias al empleador para poder despedir. Y un tema central además es la rebaja en el monto de las indemnizaciones, y hay una rebaja importante
en los montos que se tienen en cuenta para despedir, porque por ejemplo no se tienen en cuenta los adicionales, por ejemplo, para cuantificar la indemnización por despido. Entonces, si vemos esos tres elementos, que es posibilitar la imposición de renuncias a elementos, a cuestiones estructurales dentro de la relación de trabajo, y a su vez que el empleador no tenga prácticamente consecuencias, que no tenga consecuencias para despedir, más sumado a la rebaja de los montos indemnizatorios, creo que eso en una relación de trabajo del sector privado ciertamente se va a ver muy condicionada. Doctor, ¿esto puede generar mayor inestabilidad laboral, podríamos decir? Totalmente. Y esto, a ver, por ejemplo, usted tocaba el tema de indemnizaciones, tocaba el tema, por ejemplo, de este fondo de cese, para explicarlo un poco también a la gente y que lo entienda bien, este fondo de cese, ¿de dónde saldría, digamos, este fondo? Se va a solventar eso. También hay una confusión que por ahí yo escucho, que dicen que el empleador se va a pagar su propia indemnización. Eso no es así. No es así, porque se va a pagar, el fondo de cese se instrumenta en los convenios colectivos de trabajo. ¿Está? Por eso decía que se delega, por la ley, hace una delegación a la negociación colectiva para que lo instrumente. El fondo lo va a sustentar el empleador, pero no por eso esto hace que se produzca este viraje en cuanto al régimen, que tiende a ser, trata en principio de ser estable. Hay principios de continuidad del vínculo, de contratación por tiempo indeterminado que están en nuestro régimen privado, y sobre todo, como puntualizaba, la protección constitucional contra el despido arbitrario, que se van a ver vulnerados por este tipo de decisión, porque en todo momento hay libertad absoluta para poder prescindir de un empleado en relación de dependencia, sin consecuencia. Por eso, perdón, lo puntualizo una vez más, en la ley privada, el artículo 245 de la ley de contrato de trabajo establece el mecanismo para indemnizar a un trabajador que se despide. Esto opera como mecanismo disuasivo. Al liberarse de eso, hay, como le decía, una flexibilidad de salida y una facilitación total para prescindir de un trabajador. O sea, va a facilitar el despido, digamos. Exactamente, del empleado. Doctor, consultarle también por el tema blanqueo laboral. ¿Va a modificar algo esta cuestión de la reforma laboral? Sí, muchas cosas. En primer lugar, bueno, se facilita la contratación de trabajadores nuevos. Hay una dispensa, un perdón de aportes atrasados, y por otra parte también las multas por trabajo en negro o deficientemente registrado, que actualmente contempla la normativa, se van a reducir considerablemente, y el destinatario de esas multas, que actualmente es el trabajador, va a pasar a ser ANSES, y hay una reducción muy considerable de esas multas. Y bueno, el blanqueo tampoco, el blanqueo como le dicen, no hay ningún tipo de diferenciación entre pequeñas y medianas empresas, multinacionales ni demás. No hay ningún intento de proteger la industria nacional, ni mucho menos, ni las pequeñas y medianas empresas, ni un microemprendimiento, ni nada. Acá hay una transferencia muy grande de fondos que va a haber por la operatoria que yo explicaba. Y esto encierra, en principio, el peligro de financiamiento de la seguridad social. Hay que recordar que en la década del 90 se instrumentaron mecanismos tendientes a facilitar, supuestamente, como yo decía, la contratación de trabajadores, y no dieron resultado. Existían lo que se llamaban contratos promovidos, que eran formas precarias de contratación laboral. Había una exención de pagar, de aportar al régimen jubilatorio durante el periodo de prueba. Esto produjo rotación de personal significativa en ese periodo. En los primeros años de la década del 90, por un informe del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Economía, da cuenta que casi el 80% de los trabajadores estaba contratado mediante este tipo de contratación precaria o una rotación excesiva de personal, lo que produjo un desfinanciamiento total del régimen de la seguridad social, que esto es el peligro que también encierra este tipo de dispensas que tiene el proyecto actual. Y sobre todo, como yo lo decía, no hay una especie de intento de proteger la industria nacional ni nada que se le parezca. No se diferencia en el proyecto entre una multinacional, ni siquiera, y un microemprendimiento, una empresa pequeña, ¿no? Doctor, y usted como especialista de esta cuestión, ¿por qué cree que entonces, digamos, se busca esta reforma laboral? Yo creo que, bueno, el intento de precarizar las normas laborales en consonancia con, bueno,
la visión que tiene el gobierno nacional de este tipo de cuestiones. Ellos dicen, como le digo, el objetivo es lo que está en los proyectos de reforma, lo que está en el mensaje de elevación, que es el fundamento que da quien pide una reforma legislativa. Dice por qué pide esto, y están estos objetivos que son los que le digo, que son supuestamente reducir la protección laboral de los trabajadores en relación de dependencia para generar empleo, pero como le decía, ya nuestro propio país en décadas recientes dio cuenta de que esto no da ningún resultado para generar empleo. Entonces lo único que produce es degradar las normas laborales, precarizarlas. Doctor, también hay otra cuestión, otros puntos que toca esta reforma laboral, por ejemplo, el tema capacitación y fomento del trabajo juvenil. ¿Qué nos puede decir al respecto sobre eso? Sí, al respecto, bueno, es bastante engorroso en ese aspecto y largo el proyecto. Lo que me interesa puntualizar también acá, lo que se ve es como un intento de pura y exclusivamente precarizar las normas, el trabajo prestado en esas condiciones y proveer a grandes empresas de mano de obra barata, más que preocuparse el proyecto por generar condiciones de empleabilidad, generar condiciones para que un estudiante, un joven se prepare para el trabajo, que tienen que ser los objetivos que tienen que guiar, el norte que tiene que guiar a este tipo de prestaciones, a las pasantías educativas, claro, y demás, que pueden ser implementadas en otras condiciones, pero no en estas. Eso como génesis del proyecto es lo que yo entiendo, lo que vislumbro que pasa. Después también hay cuestiones de ampliación de los plazos, de las horas en las cuales se pueden prestar este tipo de trabajo. Facilita que un trabajador que estuvo trabajando en un pasante, no le digo trabajador porque no tiene esa condición técnica dentro de esa prestación, pueda ser contratado después de hacer este tipo de prestaciones, o sea, en el periodo de prueba. O sea, uno entra como un pasante y después de eso va a tener también un periodo de prueba dentro del régimen laboral común, cuando el periodo de prueba es para conocer las condiciones de esa persona, que actualmente eso no está permitido en la ley, pero más que esas cuestiones yo entiendo que de la génesis del proyecto es proveer de mano de obra barata, sobre todo a las grandes empresas que son las que más utilizan este tipo de prestaciones. Doctor, por ahí, bueno, usted en el día a día, digamos, y en la charla con la ciudadanía, con la comunidad, digamos, marcan esto por ahí, este beneficio que se puede dar con la reforma laboral al empleador y el perjudicar, digamos, a lo que es el trabajo del empleado. Digamos, se nota eso, la gente lo ve. ¿Usted cómo lo ve, digamos, esta cuestión? ¿La gente entiende? Y bueno, en parte sí, en parte también hay mucha confusión, sobre todo porque con respecto al fondo de cese, yo veo que se pone el acento en decir que el trabajador se va a pagar su propio despido. Claro. Y si bien eso no es así, como yo explicaba, esto no quita que el sistema de protección relativa que tiene el empleado se vea lesionado. Claro. Y que se facilite su despido constantemente. Es como que durante el transcurso de la relación laboral, si uno sabe que en cualquier momento puede ser despedido sin consecuencia alguna, esto la va a condicionar a la relación laboral en el interregno que dure, ¿no? Es como vivir con miedo, digamos. Y así lo veo yo, porque es así, porque justamente la protección constitucional plasmada en la ley privada está como mecanismo disuasivo funcionando de esa manera. Igualmente, lo que puedo decir sí es que la reforma, dentro del ámbito más no ciudadano, sino del trabajo particular mío, lo que yo veo es que es como que la reforma laboral ya está. Es decir, esto se siente. ¿Por qué? Porque muchos clientes vienen y te cuentan en cuanto a amenazas de despido, son advertidos de que está por salir la reforma laboral y que con eso van a cobrar menos, o que el día de mañana si se los despide van a tener menos condiciones para poder reclamar y demás. O sea, es que salga o no salga, ya es un debate que está abierto y es una realidad que se está viviendo. Doctor, agradecerle su presencia en nuestros estudios, ha sido un placer y bueno, lo esperamos en cualquier momento para seguir charlando sobre esta cuestión y muchos temas más. Bueno, muchísimas gracias, al contrario. Hacemos una pausa, enseguida regresamos con más 7M.